Volvimos. ¿Tenemos audio? No tenemos audio. ¿Estaba hablando solo? Sí, estaba hablando solo. Ahí está. Ahora sí. Se escucha, ¿no? Bien. Vamos a hacer entonces un poco más de práctica con punteros a función. Principalmente con vectores dinámicos. Y después le vamos a agregar los punteros a función. Vamos a hacer lo siguiente. Si encuentro... Ah, el OBS estaba en otro escritorio. No estaba acá. Aquí está. Aquí está. ¿Está? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es implementar un vector dinámico, pero de otra forma. ¿Sí? ¿Estamos todos? ¿Falta alguien? ¿Falta alguien de los que estamos? Suponemos. Bueno, falta Méndez. Bien, entonces vamos a implementar esta otra versión de vector dinámico que se maneja con una estructura, ¿sí? No se maneja como el otro, que tenía un cero al final. Che, pero esto es otra vez vector dinámico. Sí, es otra vez vector dinámico. La idea es que practiquemos punteros. Ahora vamos a practicar punteros y memoria dinámica, malloc, realloc, lo que sea, junto con estructuras y vemos cómo se accede a esas cosas, que bueno, había algunas dudas. Vamos a hacer algo así. Vamos a implementar un vector.c. Vamos a implementar todo esto. Y la primera pregunta es, ¿qué le metemos a nuestra estructura vector? ¿Sí? ¿Qué le metemos a nuestra estructura vector? Normalmente, si tenemos un vector dinámico, vamos a tener un puntero a punteros. ¿Sí? Un puntero, una lista de punteros. ¿Punteros a qué? No lo sé. Puedo guardar punteros a int, punteros a char, punteros a void, punteros a lo que quiere el usuario, punteros a Pokémon, por ejemplo. Y puedo hacer... ¿Cómo le llamo esto? Sí, vector, punteros, elementos, por ejemplo. ¿Sí? Cantidad de elementos y máximo. Sí, puedo tener un size t que sea cantidad de elementos. Y puedo tener un size t que sea máxima cantidad. Que quizás si hacemos así es complican unas cosas, es más fácil otras cosas. Sí, empecemos así. Sí, empecemos así. ¿Cuál es la operación más fácil de hacer? Es la del vector crear. ¿Cómo creo un vector de este tipo? Cantidad de elementos máximo, agregar. ¿Agregar qué? ¿Agregar? ¿Qué haría agregar? No sé. La cantidad de elementos y máximos se los entiendo, porque tiene un sentido. Pero No, agregar. no, decía que pensaba que la operación más fácil era agregar, pero me había saltado el que... ¡Ah! Perdón. No. No, al agregar es la más difícil. No. Para Justamente es la que crear, sí. crear es la más sencilla. Agregar es la que tiene toda la lógica del vector. Crear es simplemente tenemos que reservar memoria para esto, ¿sí? Reservar y ¿qué más? Inicializar. ¿Qué estamos haciendo? Un vector dinámico. Un puntero que apunte a null. ¿Por qué elementos como puntero doble? Porque nosotros lo que tenemos es esto. Tenemos un doble puntero, ¿por qué? Porque tenemos un vector de punteros. El usuario va a almacenar punteros. ¿Punteros a qué? Punteros a lo que él quiera. ¿Por qué punteros va a almacenar? Porque es la única forma de darle algo genérico para almacenar. ¿Sí? Yo no sé si el tipo va a querer almacenar enteros, Pokémon, entrenadores, hospitales completos o floats. No lo sé. Como no lo sé, y el tipo genérico es void, ¿sí? Lo más genérico que me puede pasar es un void. Un void pointer puede ser cualquier cosa. Ok, yo quiero un vector de esas cosas. Técnicamente podría dejarlo así, porque void pointer se puede castear a cualquier cosa, pero como genera un poco de confusión generalmente, podemos poner, bueno, es un vector de punteros a void. ¿Sí? Lucas, ¿no le falta ese al final el alias de Vector T?
No, eso ya está acá. Ah, ok. Ese es. Entonces lo que tenemos que hacer en vector crear es crear el vector e inicializarlo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién me dice? Una pregunta, ¿y para qué sirve el segundo y tercer campo del registro? No basta con... A ver, me refiero a que no basta tener void asterisco asterisco elementos y otro campo. Lo que vamos a tener ahora no es esto que teníamos acá, que era un... Me pide autorización que alguien quiere entrar, sí. Me pide autorización cuando alguien quiere entrar y no tiene un mail de Fubo. Bueno. Antes teníamos esto, teníamos un vector de punteros que terminaba en un null. Ahora lo que tenemos es un vector de punteros que no termina en null. ¿Cómo sé dónde termina? Porque sé cuántos elementos tiene. Por la cantidad. En vez de reservar un puntero más y apuntarlo a null, lo que tengo es una cantidad que me dice cuántos elementos tengo. Ahora, ¿para qué está el otro? Porque yo lo que puedo tener realmente es... Puedo tener reservado, para no hacer un reallog tan frecuente, puedo tener reservado, por ejemplo, no sé, puedo ir reservando de a 10 o de a 20. Reservo 10 y ¿cuántos tengo en uso? Tengo en uso 2. Hasta máximo puedo tener esta cantidad y después de esta cantidad, si yo me paso esa cantidad, tengo que hacer un reallog y reservar más memoria. ¿Sí? Es para eso. Seguramente el que me propuso poner estos dos campos venía de C y no venía de Python. Pero bueno, sí. Sí, es muy C eso. Podemos hacerlo más sencillo y decir tenemos una cantidad de elementos y nada más. Y después vemos. Después la complicamos si quieren. Pero el vector crear entonces, ¿cómo lo hacemos? Dicen un vector t igual... Bueno, Daniel dice esto. Yo digo que está cerca, porque además de esto tenemos que inicializarlo, ¿no? Cantidad máxima por... Sí, no, ya sacamos cantidad máxima. No hay cantidad máxima, aparte había que inicializar eso primero. Claro, la forma más fácil es devolver directamente un calloc de eso, y ya está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... Tengo una estructura por acá donde me pueda chafar. Dame esta. Sí, me gusta esta. Yo tengo un void, pointer, elementos, tengo una cantidad y tengo nada más. Supongamos que tengo eso. Se va, ahí está. Esta es mi estructura, ¿sí? Yo lo que necesito es, en algún lugar de la memoria, el en algún lugar de la memoria necesito reservar espacio para poder almacenar esta estructura, ¿sí? Esta estructura tiene un puntero y un entero, nada más, un size. Lo que estoy haciendo es reservando un lugar en el heap. Digo, bueno, en esta parte del heap, acá me van a asignar lugar, voy a meter acá mi estructura, ¿sí? Ahora, esta estructura tengo que inicializarla. ¿Por qué? Porque este puntero que está acá va a estar apuntando a algún lado. Y yo quiero que apunte a null. ¿Sí? Y quiero que mi cantidad inicial sea un 0. Entonces, vamos a sacar esto. Yo creo que inicialmente mi cantidad, le robé el 0. Ahí, no, otro 0. Quiero que mi cantidad inicialmente sea 0 y que inicialmente esto apunte a null. ¿Sí? Yo quiero eso. Entonces tengo que inicializarlo. Calloc, ¿qué hace? Calloc lo que hace es reservar memoria y poner todo en 0. ¿Devolvería null si falla? Sí, es lo único que puedes hacer. Si falla, devolves null. ¿Qué es lo mismo que hemos hecho con malloc? Con malloc reservamos y si falla, devolvemos null. Bueno. ¿Y acá sí vamos a estar usando realloc? Sí. Acá sí. Porque este es un vector dinámico. El otro no era vector dinámico, el otro era un split, no tiene nada que ver. ¿Podemos implementar el split usando este vector? Sí, podemos. Después vemos. Así que bueno, eso sería el crear. Y eso pondría en cero a todo el registro, ¿no? A A todo. todos los campos del registro. Toda Ah, la ok. memoria. Sí. Esto sería un null y esto sería 0. Destruir. ¿Cómo sería destruir? Destruir tengo que liberar la memoria del vector. ¿Sí? Bien, es casi lo que dice Carlos.
pero no es lo que dice Carlos. B. Esto está bien, pero lo que le vamos a agregar extra acá es decir, che, B puede ser null. Si B es null, vamos a estar accediendo a memoria inválida. Entonces, si el vector que me pasan es null, no hago nada. ¿Sí? ¿No queremos inicializar esas dos variables del struct? Sí. Elementos en null y cantidad en cero. Sí, justamente. Calloc inicializa en cero. Bien. Vector cantidad. Vector cantidad, yo le paso el vector y me dice la cantidad de elementos que tiene el vector. ¿Cómo implementamos esto? B. Cantidad de elementos. ¿Sí? ¿O no? Contar hasta null. No hay null acá, Julián. Otra vez. No hay null. Acá no hay null. Tenemos una cantidad. La cantidad te dice cuántos elementos tenés. No hay que contar. Por supuesto, te falta chequear que si el vector es nulo, si te pasa una estructura que es nula, devolvemos 0. No hay nada. No tengo con qué trabajar. ¿Sí? No entendí por qué hay que hacer free b elementos. No alcanza con hacer free. Esto todavía no lo viste porque todavía no lo usamos. Pero cuando lo hagamos lo voy a descomentar. Por ahora tenés razón, dejémoslo así. Pero a futuro vamos a necesitar donde guardar los punteros. ¿Sí? Vamos a necesitar que esto... Está bien, esto todavía no lo creamos, ignorémoslo. ¿Sí? Por ahora tenemos esto. Tenemos nuestro vector. ¿Sí? Nuestra variable vector t puntero, que cuando las hagamos crear me va a reservar algo en el heap y me lo va a apuntar ahí. ¿Sí? La inicializamos así en null. Perfecto. Entonces cuando liberamos ese bloque que fue lo único que reservamos. Cuando le pida la cantidad de elementos, ¿qué va a hacer? Va a acceder a la estructura y me devuelve la cantidad. La cantidad es 0. ¿Cuántos elementos tiene mi vector? 0. Debería liberar elementos porque todavía no lo hicimos. Porque todavía no lo hicimos. Todavía no lo hicimos. Bien. Vector agregar. ¿Cómo agregamos un elemento a este vector? Ya sé, antes de que lo diga. Si el puntero es null, no puedo hacer nada. Si el puntero de... Si void pointer elemento es null, ¿qué hago? Lo agrego igual. ¿Sí? El usuario me está diciendo, en este vector agregamos un puntero. ¿Me interesa dónde apunta ese puntero? No. A mí no me interesa. El usuario sabrá qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Deberíamos ver si hay espacio. No hay espacio nunca. Nunca hay espacio. Siempre tenemos la cantidad de elementos. Entonces, tenemos que reservar espacio para agregar ese elemento. No hay máximo, no tiene máximo. Le sacamos el máximo. Porque era muy C. Si quieren después lo agregamos. Para no confundir a la gente de Python más de lo que ya debe estar, porque la verdad que esto es una porquería y tienen razón. Un realloc con cantidad de elementos más 1. ¿Sí? Entonces yo voy a necesitar un vector auxiliar donde lo que voy a decir es haceme realloc de B elementos, ¿sí? Pero ¿de qué tamaño? Me dijeron de B cantidad de elementos más 1. ¿Está bien eso o está mal eso? Está mal. Excelente. Yo ya sé que vos sabés que está mal, Daniel. Los demás quiero saber qué me digan. Size of B elementos más... No, eso está mal. Eso está peor todavía. Estás guardando un puntero.
Sí. Vos, Daniel, yo ya sé que lo sabes, pero quiero que los demás me digan. Multiplicando por size of. Sí, yo acá lo que le estoy diciendo es, tengo que reservar, ok, el cantidad de elementos era 0 inicialmente, le digo, resérvame 0 más 1, 1. ¿Y qué reserva? Un byte. Yo no quiero que me reserve un byte. Quiero que me reserve un puntero. ¿Sí? Entonces tengo que multiplicarlo por size of void pointer, o cualquier pointer, digamos. ¿Sí? Tengo que hacer este realloc así. Ahora, si esto falla, ¿qué hago? No puedo hacer nada. No hay memoria. Ya está. No puedo hacer nada más. Si no falló, lo que hago es, bueno, ya tengo un bloque nuevo de memoria. Entonces ahora elementos va a ser igual a vector aux. ¿Sí? Si voy muy rápido, avísenme, yo voy rápido porque supongo que esto ya lo saben porque ya lo hicimos antes. Pero de nuevo, si alguno necesita frenar, frenamos. Entonces reservé memoria para el nuevo elemento y ahora lo que hago es... ¿Qué hago? Lo guardo. ¿Dónde lo guardo? En B cantidad de elementos. Va a ser igual a elemento. Y digo B cantidad de elementos más. Y devuelvo B. Ahí está. ¿Sí? Y no deberíamos hacer un free después del reloj y después de la verificación. ¿Un free acá? No, después de eso, o sea, después de salir del if, fuera del if. ¿Free de qué? Porque, a ver, cuando yo hago abajo la elementos igual vector aus, no estoy solapando la memoria de antes, que había antes en elementos. No había nada. Lo que había acá en elementos, vos se lo diste a Realloc, le dijiste, toma este bloque y agrandámelo o dame uno nuevo. Y el tipo te agrandó el bloque o te dio uno nuevo. Y el viejo, si te dio uno nuevo, el viejo lo liberó. Ah, claro, lo entiendo. Realloc no te genera nuevos bloques de memoria, bueno, a menos que el elemento sea null. Pero si vos le pasás un bloque, seguís teniendo un bloque, digamos. No es que ahora tenés dos bloques. Eso no hace falta liberarlo. De hecho, si lo liberás es un error porque tenés un espacio de memoria nuevo y decís, bueno, no lo quiero más, lo libero. Y después lo accedes y ya es no, despelote. Así que no. Bien. A mí también me había quedado la idea de la anterior clase de que cuando vos usás realloc, tenías que hacerlo en un puntero auxiliar, porque si realloc te devolvía null, vos perdías el puntero anterior y no lo liberabas. Y que acá tenías que liberarlo. Puede ser que se habías explicado en la anterior clase. Lo que había explicado en la otra clase era parecido a eso, pero no exactamente lo mismo. Lo que dije fue, realloc puede fallar. ¿Qué pasa si realloc falla? El bloque no lo toca, te devuelve null. Si vos asignás B elementos a eso, perdés el puntero B elementos. ¿Por qué? Porque ahora lo igualaste a null. Entonces, perdiste el puntero. Pero no, lo que acabaste de decir recién no es que recuperaba ese puntero si es que devolvía null. No, si devuelve null, no. Si falla realloc no hace nada. Ah, ok, entonces no deberíamos agregar debajo de la línea 18 un free de B elementos. ¿Vos decís esto? Sí. El tema es que ahí no, ya no perdiste la posición de elementos, entonces no lo podrías liberar. No, La todavía pregunta es la siguiente. Yo quiero agregar algo. Tengo un vector con 10 cosas. Quiero agregar la número 11 y no puedo. ¿Libero todo lo anterior? ¿Por qué? ¿Por qué destruyo todo lo que ya tenía? Ah, ok, claro, no hace falta. Está bien. No es que no hace falta, es que es algo medio Sería inesperado. contradictorio. Es algo medio raro, porque vos decís, che, yo tengo este vector, le agrego una cosa y de repente no tengo nada. Y vos decís, che, ¿qué pasó? ¿Por qué perdí todo? ¿Por qué Claro, no es como que estamos terminando el proceso en esta función, está bien. no es terminar el proceso ni nada? Es decir, che, ¿por qué agregar un elemento al vector puede arruinarme todo el vector? Es decir, está bien, decime que no tenés memoria, decime que no lo podés crear y ya está, pero no me arruines lo que yo ya tengo, porque si no, no lo puedo usar esto. No, está bien. Yo estaba pensando en el anterior ejemplo donde teníamos que salir del proceso y había que liberarlo antes de terminar el proceso. En este caso, como no, De estamos. hecho,
quiero fijarme porque yo no me acuerdo. Mi memoria no es tan buena. Cuando escribí esto, quiero ver si lo puse. Quiero ver lo siguiente. Quizás no lo puse. Aquí está. Sí, lo puse. Lo puse porque es algo que hacen siempre. ¿Sí? Y no es una duda solo tuya, Pablo. ¿Qué hace Hospital? Lee el archivo. Dice, lee un archivo con entrenadores que hacen tratar a sus Pokémon en el hospital y lo agrega al mismo. Ver en el enunciado el formato del archivo. No se olviden de reservar memoria para los elementos que lean y de liberar todo en caso de error. En caso de error, liberan todo lo que estaban usando antes de salir de la función. No el hospital. No es que si hay un error libero el hospital. Es lo mismo que está pasando acá. No es que si quiero agregar un elemento al vector, libero todo el vector. No. Y lo pongo... Sí, no, el hospital no. Lo pongo porque es algo que hacen siempre. No sé por qué vienen con esa idea de falla algo, libero todo. No. Acá no trabajamos así. Pero no, digamos, es una duda que tienen siempre y por eso lo pongo. No es que salió de la nada la duda. Yo sé que está la duda. Así que no hacemos eso. Supongo que por esa clase que tuvimos que se repite. ¿Qué clase que se repite? No, eso que te comentaba, la clase esa que habíamos hecho ese ejemplo. No, es que nada que ver ese ejemplo. Lo que liberamos era otra cosa. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que liberamos era porque acá arriba había cosa igual malloc de 1. Entonces, obviamente, antes de salir de acá, sí, tenés que liberar eso. Tenés que hacer free de esa cosa, pero no tiene nada que ver con el vector. Era otra cosa que estaba suelta ahí. No podés salir de la función sin liberar esto porque le estarías perdiendo. Pero no tenía absolutamente nada que ver con el realoc. Así que les recomiendo volver a mirar esa clase. Y si dije alguna avanzada, lo postean en el Discord o en el Slack y lo mencionamos otro día. Pero bueno, eso sería nuestro vector agregar. Y ya con esto tenemos un vector dinámico. Podemos crearlo, podemos agregarle elementos, podemos saber qué cantidad hay, podemos destruirlo. Y ahora sí, tiene sentido esto porque B elementos es un vector de punteros que estamos reservando nosotros, ¿sí? Así que lo tenemos que liberar. Y vector elementos, este lo agregué. Saquémosle el const. No peleemos con const. Que básicamente sería algo así como esto. Si no tengo vector, devuelvo null. Y si no, devuelvo literalmente el bloque de memoria. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el usuario pueda acceder a los elementos. Y ya está. Elementos. Sacamos el const. Si nadie me pregunta. Const significa que no se puede modificar. El problema con const es que puede significar distintas cosas según la posición. Entonces, como suele causar confusión, creo que también es mejor dejarlo para otra clase y no para la actual. Elementos. Voy pointer. ¿Qué se queja? ¿De qué se queja, señor? Esto. Ahí está. ¿Sí? Y miren con qué poquito tenemos un vector dinámico. ¿Sí? No hace falta demasiado. Por supuesto, si lo quieren hacer más complicado, podemos agregarle, en vez de esto, cantidad máxima. Con lo cual voy reservando memorias. En vez de hacer un realoc por cada elemento que sumo, lo que hago es, cada vez que sumo elemento, en vez de, no sé, en vez de sumarle 1, por ejemplo, multiplico por 2. ¿Sí? Por 1. Multiplico por 2. Y digo, ahora la cantidad máxima es esta, la cantidad de elementos que tengo es más 1. ¿Sí? Entonces hacemos menos realoc y a la larga es mejor. Pero eso quedará para el hogar. Donde ya están. ¿No entendiste por qué qué? O es una pregunta de si no entendiste. No te puedo decir. ¿Por qué lo multiplico? La idea es la siguiente. Vos acá lo que tenés es esto. Cada vez que agregas un elemento, agrego un puntero. Este puntero apuntará a algún lado. ¿Sí? No tengo idea dónde. Pero ponerle que apunta a algún lugar. No sé a dónde. No me interesa. El usuario sabrá dónde apunta. Cuando agrego un elemento, ¿qué hago? Hago un realoc
le sumo 1. Entonces, tengo otro puntero que apunta. Horrible esa flecha, sí. Horrible esa flecha. Saquemos esa flecha, no me gusta. Que apunta a otro lado, ¿sí? Cuando agrego otro elemento, agrego de nuevo, hago realloc y voy sumando de a un puntero a la vez, ¿sí? Un puntero, sumo un puntero, sumo un puntero. Hago muchos realloc. La otra alternativa, ¿cuál es? Es, bueno, en vez de hacer eso, está bien, el primero si querés reservo 1. La próxima vez lo multiplico por 2. Entonces, ahora en vez de 1 tengo 2. La próxima vez lo multiplico por 4. Lo multiplico por 2. Entonces ahora tengo 4 elementos y tengo 3 en uso. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que agregue algo, el cuarto ya existe, no hace falta que lo cree. La próxima vez que agregue algo, cuando quiera agregar el quinto, no tengo espacio, ¿qué hago? Duplico de nuevo el bloque, reservo otros 4. Entonces, para agregar el quinto, sexto, séptimo y octavo es gratis, no tengo que hacer otro realloc. Cuando quiera agregar uno más, ahí sí se vuelve a duplicar el tamaño, ¿sí? Y puedo reservarme varios, ¿cómo sería? Reservarme no, ahorrarme varios realloc, ¿sí? La idea es esa, la idea es tener un bloque de una cantidad fija, ir usando y cuando se me acaba el bloque, recién ahí lo agrando. ¿Cómo chequearíamos si hay lugar? Cantidad, tamaño. Tamaño 10. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería acá? 1, 2, 3. ¿Habrá 16 o 32? No sé, suponete que sea 16. Y cantidad recién voy usando 13. ¿Sí? Entonces todavía me quedan 3 punteros por usar. Pero a la larga no estaría gastando mucha memoria innecesariamente. Quizás. Quizás sí, quizás no. Quizás no hace falta multiplicar por 2. Quizás puedes ir sumándole a 10 bytes. De 10 bytes, de 10 Sí. punteros. Igual yo quería comentar que para mí tendría una solución, es decir, con realloc lo que se podría hacer es redimensionar el vector para cuando tengo un cuarto de la capacidad total, ahí achicarlo. Eso creo que se puede hacer también con realloc, o estoy mal. Generalmente no lo hacemos eso. Ah, Se puede hacer, pero no lo hacemos. bien. De hecho, para los que vienen de Python, las listas de Python son esto. Literalmente son esto. Son un puntero a punteros, una cantidad y un tamaño. Literalmente no lo estoy inventando ahora, digamos. No, es así. Funcionan así las listas de Python. Tengo una duda, Ujú. pero entonces no hay problema con que sobre. O sea, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo uno por uno? Ya sé que está mal hacer realocs, No muchos es que está realocs, mal, es costoso, nada más. y no cuesta igual, tipo, hacer un realoc por 2. Acordate lo que hablamos el martes. Cuando analizamos un algoritmo, analizamos el costo en tiempo de ejecución y a veces analizamos el costo en espacio en memoria. Acá lo que estaríamos diciendo, bueno, es más rápido, estamos dándole más peso a el tiempo de ejecución y menos peso a lo que ocupa en memoria, ¿sí? Entonces, gastás un poquito más de memoria, que quizás no es tanto, son 10 punteros más, pero es mucho más rápido que ir a hacer 10 realloc, que quizás te tiene que copiar todo otro bloque, ¿viste? Tal vez que Python usa el garbage collector y le sale más barato eso porque lo hace de otra forma. Pero bueno, todo Está tiene bien. sus ventajas y desventajas. Es todo muy nuevo, perdón, pero está bien, gracias. No, perdón, digamos, está bien, es una buena pregunta. Pero sí, lo que solemos hacer es esto. De nuevo, no hace falta multiplicarlo por 2 si les parece excesivo. Pero, de nuevo, es un comentario. Yo les hice esta implementación porque es la más sencilla. Ven que tienen un vector dinámico en nada. ¿Sí? Es un realloc nada más. Y ya está. Si le agregan lo de cantidad máxima, tienen que agregar unas verificaciones extra. No es mucho más, sí, pero son unas líneas más. Pero funciona igual. Acá en esta materia, personalmente, a mí no me preocupa. Está bueno que entiendan por qué. Pero nada más. ¿Alguna duda con esto? Porque si no hay una duda, nos metemos de lleno con los punteros a función. Yo tengo una duda de cuando lo destruís y haces el free
el free este diferente. O sea, vos ahí estás como eliminando todo el vector de punteros, no eliminando, liberando todo el vector de punteros, no es que tenés que ir componente a componente liberando cada puntero. No podés hacer... Eso es otro error común, y está bueno que haya saltado porque yo siempre me olvido de decirlo. Vos tenés un bloque de memoria. Por cada bloque de memoria tenés que hacer un free. Por cada malloc tenés que hacer un free. No es que si hago un malloc de 100 punteros, puedo hacer 100 frees por cada uno de esos punteros. No puedo hacer eso. Porque es un solo bloque de memoria. Entonces estaría mal hacer eso. ¿Pero por qué? Porque vos tenés un solo malloc, ¿sí? Realloc es como un malloc más un free, digamos. Si tenías un bloque, te lo libera el otro. Vos seguís teniendo la misma cantidad de bloques. Entonces no es que hacer esto te genera nuevos bloques de memoria. Entonces es un solo free. Como tenés un solo bloque de memoria, es un solo free. Y si tuviéramos como, o sea, si en cada puntero tuviéramos un malloc nuevo, ponerle un string o algo así, que Habría que también lo liberarlo. guardamos en el heap, hay que liberar eso si hay elemento a elemento. En este caso particular no. ¿Por qué? Porque a vos te pasan elementos y vos no sabes si los punteros que te están pasando son del stack, son del heap, son de un archivo o lo que sea. Vos no tenés idea qué es. Entonces no es tu responsabilidad liberarlos. Es responsabilidad del usuario. Es responsabilidad del tipo que llamó a vector agregar, ¿sí? Pero esta memoria no es tu responsabilidad. Así que en este problema particular, ¿a dónde apuntan estos punteros? No tenés idea y no tenés por qué liberarlo. Sería parte del contrato. Sí, el contrato te dice simplemente eso. Vos almacenás punteros y nada más. No te haces cargo de su memoria. ¿Sí? Hablando de contrato, otra cosa que podrían hacer acá, si quieren jugar con el contrato, porque, por ejemplo, dicen, che, me gusta este puntero dinámico. Quiero implementar el split con este puntero dinámico, porque con este puntero, con este vector dinámico, porque yo le mando a agregar cosas. Algo que tiene muy bueno esto es lo siguiente. Supóngase que tienen un main. Yo tengo vector t, vector igual vector crear, ¿sí? Supóngase que tenga eso. Ahora, tengo A, B, C, D, como sea. ¿Puedo hacer zoom? Sí. ¿Por qué no? Tengo esto, ¿sí? Si yo tengo este vector dinámico, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo decir... puedo hacer esta tramoya. Vector aux igual vector. ¿Sí? Simplemente me estoy guardando una copia del puntero. O mejor llamémoslo vector original. Y puedo hacer vector agregar al vector. Le agrego A. ¿Sí? Y le agrego A, B, C, D y E. Cada una de estas operaciones puede fallar, ¿no? Yo debería verificar si fallaron o no. Para saber si se guardaron. Verificar. If vector agregar tal, if vector agregar... Tendría que ir verificando cada una de las inserciones. Si se pudo hacer o no. La tramoya que puedo hacer acá, por cómo está hecha la interfaz, es esto, ¿sí? Puedo igualarlo así. ¿Y qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que si alguno de estos vectores, si alguno de estos agregar falla, yo acá lo puedo saber. Porque si vector es null, quiere decir que algo falló. Algo falló, pero el vector original todavía lo tengo, digamos, no perdí el puntero. ¿Sí? Entonces, algo falló. ¿Qué hago? No sé. Puedo ver en el vector puedo ver en el vector original cuántos elementos realmente se agregaron. ¿Sí? Porque ni bien uno de estos me devuelva null, esto va a ser null, y vector agregar a vector null, ¿qué hace? Nada, no hace nada. Sigue devolviendo null, y sigue devolviendo null, 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 y no se rompe el programa, digamos. Simplemente me dicen no pudo agregar, algo no lo pudo agregar. Pero el vector original, si pudo agregar 2 o 3, siguen estando ahí. Yo puedo saber, bueno, agregó 3 elementos y falló, y hago lo que yo quiera hacer. ¿Sí? Por eso retomamos vector, claro, no fue de casualidad. Sí.
Sí, 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 sí. Sí, generalmente las funciones que devuelven void, como que les falta algo. No es tan divertido devolver void porque no tenés información de qué es lo que está pasando adentro. Las únicas que no nos quedan chance que son las de destruir, que bueno, Free no te dice si pudo liberarlo o no, siempre puede, entonces no tenés forma de sacar información de ahí. Pero en este caso podemos aprovecharnos de eso, decir, bueno, si vector agregar funciona, devuelve el mismo vector, entonces si alguno de estos falla, ya está. ¿Sí? Y no tengo que hacer todas las verificaciones una por una. Eso con el otro tipo de vector dinámico no podía. ¿Por qué? Porque cuando yo le pasaba a null, era como un vector vacío. Entonces la primera me iba a crear un vector y la segunda, si fallaba, me iba a volver a devolver null. Entonces ya perdí uno. Y si sigo haciendo esto, puedo perder varios, ¿sí? En el camino. En cambio, con este no. La otra cosa con la que puedo jugar es decir, bueno, me gusta este porque agregar cosas es gratis, ¿sí? Puedo hacer la verificación al final. Lo puedo patear tanto como yo quiera. Pero si lo que yo necesito es un vector como el que tenía antes, que terminaba con un puntero a null, esto no me sirve. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo este vector, está bien, puedo pedir vector elementos, me devuelve el vector este, pero una vez que yo lo destruyo, esto deja de existir, ¿sí? Entonces no puedo devolver eso. Podría hacer dos cosas. Podría agregar una primitiva extra que me diga devolver una copia de esto, ¿sí? Entonces yo puedo rescatar esto, puedo rescatar este bloque, me hago una copia de ese bloque y ya está. Cuando esto se elimina, se pierde, pero yo sigo teniendo el mío. O puedo decir, puedo ser más chanta todavía, decir destruir. Y puedo decir bool mantener vector. O mantener... sí, mantener el vector. Entonces, si tengo que mantener el vector, esto no lo libero, ¿sí? Entonces yo puedo crear el vector, usarlo así, agregar las cosas, usar vector elementos para quedarme con ese bloque. Y cuando libero el vector, digamos, libero la estructura, elimino esto, pero me puedo quedar con el puntero a esto, ¿sí? Nada, son cosas con las que pueden jugar. Yo les tiro todo esto no porque les pueda llegar a servir para el TPE1, sino porque sí. De nuevo, tienen total creatividad disponible en el TP1, pueden hacer lo que quieran. Qué lástima que no se puede tener parámetros opcionales. Se puede. No es lindo, pero se puede. De hecho, printf, ¿cuántos parámetros recibe? Tantos como necesite, ¿sí? Se puede hacer en C, no es que no se pueda. Pero cuando te metes con los varargs es todo un tema. Tenés que usar un par de macros, vea list, vea start. No sé si está en el manual eso. Vea list. Sí, está. No, este no es. Vea start. Aquí está, este. Si algún día se les interesa, digamos, pueden ir al manual. Debe haber un ejemplo de cómo se hace. Sí. Pero no es divertido, digamos. No. Y tiene sus problemas que tienen que tener cuidado. Yo les recomiendo que no lo hagan. Para nada. No les conviene. Háganme caso. En fin. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a agregarle una primitiva más a esto. ¿El main lo dejo? Podría usarlo después. Dejémoslo. Vamos a agregarle una primitiva más a esto. Que lo que sea... Que lo que haga es aplicarle una función a cada uno de los elementos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Yo tengo un vector con punteros, ¿sí? Lo que quiero hacer es a cada uno de estos punteros aplicarle una función. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago eso? Lo que yo debería hacer es, por ejemplo, no sé, quiero mostrarlos por pantalla, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, si el vector es null, falló. ¿Qué hago? Hago vector, destruir. Vector, destruir el vector original. Algo. Y ya está. Yo me quedo con vector igual vector original. Bien, ¿cómo muestro por pantalla? Suponiendo que tenga vectores a int, ¿sí? Punteros a int. Yo ya sé que tengo punteros a int porque, digamos, yo soy el usuario. 0,
5, 4, 3, 9. ¿Sí? Yo sé que mi vector almacena punteros a int. Entonces yo sé que tengo un int pointer pointer, que son los elementos, que es igual a vector elementos. ¿Sí? Por supuesto, me va a decir, los tipos son incompatibles. ¿Por qué? Porque int pointer pointer no es lo mismo que void pointer pointer. Entonces lo casteo, ¿sí? A int pointer pointer porque yo sé que apunta a enteros. ¿Sí? Un map, básicamente. Sí, pero no existe el map en C. Entonces, yo sé que tengo esto y lo que voy a hacer es un for, un while, no sé qué quieren hacer, siempre quieren hacer un... No sé qué quieren hacer, siempre un for, creo que quieren hacer ustedes. For. Un for o un while. For. Sí, for. Dice i igual a 0, mientras que i sea menor a cuánto, a vector cantidad, vector, y más, perfecto, y lo que hago es printf elemento, sería elementos sub i, ¿no? Pero esto lo tengo que referenciar porque es un puntero, ahí está. ¿Qué me olvidé? Dice, printf tengo que incluir stdio.h, ahí está. Bien. Y después lo que hago, sí, antes de salir, libero esto. Y si corremos esto y todo funciona, somos... No sé quién somos, pero es raro que funcione de una. Que no se note nuestro Python, Pablo, sí, que no se note. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿es razonable esto que hicimos? Es razonable. Es razonable, pero que sea razonable no significa que funcione. Así que tenemos que ver que funcione, pues si no, lo razonable no sirve para nada. Entonces vamos a ver que además de ser razonable, funcione. Bien, no funciona. Y acá es donde hacemos la primera metida de pata. Esto significa que metimos la pata con la memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso? No es llorar. Borrar todo tampoco. Es usar Valgrind, ¿sí? Agarro Valgrind y ejecuto mi programa con Valgrind. Y Valgrind me va a decir que metí mucho la pata. Ahí está. A ver dónde nos equivocamos. Escritura inválida de tamaño 8. ¿Dónde? En... ¿Lo compilé con guión G? Ah. Vector. Ahora sí. Ahora sí es más decente. En vector agregar línea 17. No, en línea 23. No sé ni qué hay ahí. Línea 23. Acá. ¿Pusimos mal la cantidad de elementos o no? No, está bien esto, ¿no? Pusimos size of void por cantidad de elementos. Obviamente que si no le sumamos 1, no vamos a tener memoria. ¿Sí? Es obvio, obvio. Acostúmbrense que Valkyrie no miente. Ahí está, ahí funciona. Bien. ¿Eh? Clásico, muy clásico. Bueno, tenemos nuestro vector dinámico, le agregamos elementos, podemos mostrarlos por pantalla. Impecable. Ahora, lo que yo quiero hacer es un map, como dijeron, un map. Quiero usar una especie de iterador. Todavía no vemos iteradores, pero quiero una función que haga esto sin que yo tenga que usar, sin que yo tenga que escribir el for o el while, ¿sí? No quiero escribir el ciclo. Eso es lo que quiero hacer. Quiero evitarme escribir el ciclo. Los que vienen de Python, sepan que esto no es como Python, ¿sí? Así que van a llorar cuando vean cómo es. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar una función que, como le dijeron map, le vamos a llamar map, pero no importa el nombre. Vamos a llamarle vector map porque así lo dijo la gente de Python.
están presentes. Yo le hubiese puesto otro nombre, pero no importa. Vector B. Y lo que va a hacer esta función map es agarrar una función y ejecutarla sobre cada uno de los punteros. ¿Sí? ¿Cuál es la sintaxis de puntero a función? Yo puedo pasar funciones por parámetros, ¿sí? Ese es el truco. ¿Cómo paso una función por parámetro? Tengo que decirle que recibo una función. ¿Qué tipo tiene una función? Después vamos a devolver un array, ni en pedo. No. Vamos a devolver la cantidad que se recorrieron nada más. Bueno, ¿qué crees que te diga? Es que sí, yo no lo hubiese puesto map, pero como están llevando con el map. De hecho, como lo llamamos acá, de hecho, como se llama en el TP, no sé si lo vieron. ¿Dónde está? ¿Sí? Le decimos a cada Pokémon y es una operación que se va a aplicar a cada Pokémon. Es por cada Pokémon hacemos algo. Y acá lo mismo. O, por cada elemento o a cada elemento. A cada elemento le vamos a hacer algo. ¿Qué queremos hacerle a cada elemento? Queremos aplicar una función. ¿Qué función? Bueno, necesitamos una función que reciba un puntero y que haga algo. ¿Sí? ¿Cómo es una función que reciba? Bueno, primero, eso. ¿Cómo es una función que reciba un puntero? Es función recibe un void, ¿no? Así sería la función. Con esta forma. ¿Qué devuelve esa función? ¿Qué hacemos que devuelva? Lo que quiera. ¿Podemos hacer que devuelva void? Sí, podemos hacer que devuelva void. Ok. Entonces la función va a tener esta forma, ¿sí? Yo quiero pasar funciones de esta forma como parámetro. ¿Está bien? ¿Cómo escribo yo un puntero a función de estas características? Fácil. Agarro el nombre, lo pongo entre paréntesis y le agrego un asterisco ahí. Y esto significa que es un puntero a función. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo... Sí, es el gato que quiere salir. Ah, eso no. Espere media hora más. Estuvo durmiendo, está durmiendo ahí desde las 7 de la mañana, no sé qué, no sé. Sí, está bien. ¿Qué querés? Me estás interrumpiendo la clase. ¿Se entiende la sintaxis de punteros? ¿Sí? ¿Se entiende cómo yo armé este puntero a función? No entendí el void, el primer void que aparece en el parámetro. Eso ¿Para qué fue porque sirve? me dijeron la función va a devolver void. Esto es lo que devuelve la función, este es el nombre de la función y estos son los parámetros. Entonces, Y el nombre de la función, ¿por qué iría con el asterisco? Porque sería un puntero a la función, ¿no? ¿por qué es el puntero? Si vos tenés una función que es función que recibe un void pointer y devuelve void, sería esta función. Por ejemplo, cambiemos, digamos, es una función que devuelve int y recibe un char pointer y recibe un size_t. Suponete que tenés esta función. ¿Cómo escribo un puntero a función a este tipo de funciones? Bueno, agarro la cabecera de la función, ¿sí? La definición, y lo que hago es pongo paréntesis y le agrego un asterisco ahí. Esto significa que función es un puntero a función que devuelve int y recibe char y size_t. ¿Sí? Esa es la sintaxis de puntero Claro. a función de C. No, gracias. Entonces, de esa forma puedo pasar por parámetro funciones. ¿Está? Vamos a implementar entonces esta función de for each. Sí, Odín, dale. Vamos a ignorar por ahora el valor de retorno, vamos a devolver siempre 0. Porque sí. Me va a hacer interrumpir la clase para abrirle la puerta. Bueno, está bien, ya entendí. Ya entendí. Ahora le abro. Pongamos el Pikachu. ¿Está? Ver.
¿Dónde estábamos? Estábamos ahí. Ahí está. A ver ahora si me dejan terminar con esto. Así nos vamos. Bien. Dijimos que el size por ahora lo vamos a ignorar porque no me interesa. Pero entonces la finalidad de esta función, ¿cuál era? Era recorrer el vector aplicando una función a cada uno de los elementos, que es básicamente esto que estamos haciendo acá. Y que va a ser básicamente eso, ¿sí? Vamos a hacer esto. De hecho, puedo copiar esto también. Sí. Ahí está. Y ahora vamos a emprolijar, ¿sí? Entonces lo que hago en esta función es, obtengo los elementos, que ya los tengo. Puedo hacer, digamos, podría hacer directamente b, flechita, elementos. Es lo mismo, pero ya que tenemos la función, usémosla. No me cuesta nada. La cantidad ya también la tengo, pero bueno, no me importa. Es para que vean que es directo. Y acá en vez de hacer un printf, ¿qué voy a hacer? En vez de hacer un printf, lo que hago es llamo a la función. Y a función, ¿qué le paso? Le paso el iésimo puntero, ¿sí? Y ese es el for each. ¿Está bien? No entiendo para qué querríamos usar una función por parámetro. Es una buena pregunta. Todavía no lo vimos eso. Función elemento sub i. Sí. ¿Qué haría eso? Haría lo siguiente. Fíjense que esto la abstraes. Puedes pasar cualquier función. Sí. Vamos a ver cosas más genéricas después que esto. De hecho, la idea de este size_t es la siguiente. Es size_t cantidad de elementos recorridos igual a 0. Y cada vez que recorremos un elemento le sumamos 1. Que por ahora no tiene mucho sentido y por eso no lo había puesto. Pero después puede tener más sentido si agregamos más cosas, ¿sí? Entonces lo que va a devolver esto es la cantidad de elementos recorridos. Listo. Pero básicamente no hicimos nada. Hicimos el for, lo metimos adentro de una función, ¿sí? Ahora, la diferencia está en que para hacer esto, yo en vez de hacer el for, puedo hacer algo así. Puedo hacer un void mostrar entero, que reciba un void pointer, que sea un entero. ¿Sí? En realidad es un puntero entero. Digo entero. Entero. Igual a entero. O al revés, me gusta generalmente ponerlo así. Ese es mi puntero entero. Y entonces lo que puedo hacer acá es el printf, ¿sí? Me puedo copiar el printf de allá. Yo sé que no le encuentran sentido a esto. Nunca le encuentran sentido a punteros a función al principio, pero después los van a usar. Créanme. Ahí está, ¿sí? Entonces, en vez de hacer este for, ahora lo que puedo hacer es un vector a cada elemento de este vector, aplicarle la función mostrar entero, ¿sí? Ahí está. Y cuando llame esta función va a recorrer el vector y va a llamar a esta función, ¿sí? Básicamente eso. Ya vamos a hablar de eso, dame un segundo. Primero quiero verificar que esto compile y que corra. El resultado sigue siendo el mismo, ¿sí? Estamos haciendo lo mismo. Con eso, por ejemplo, podría llamar a funciones que me impriman cosas de distintos formatos, ¿no? Ahora vamos a eso. Vamos despacio. Vamos de a paso, ¿sí? A ver. Nosotros tenemos un vector. Al vector le agregamos cosas y podemos pasarle funciones para que a cada uno de los elementos del vector se le aplique una función. Si vamos al enunciado del TP de nuevo, hospital.h, ¿está? Fíjense que yo tengo una función que es hospital a cada Pokémon, bla, bla, bla.
¿Por qué tengo esto? Porque yo no tengo forma de pedirle al hospital. Primero, no tengo la estructura del hospital. No sé qué hay dentro del hospital. No tengo idea cómo guarda los Pokémon. No tengo idea. No sé qué estructura es. No sé si es una lista, pila, cola, árbol. No tengo idea qué estructura está usando para guardarlo. Pero a mí lo que me gustaría es, por ejemplo, buscar Pokémon. ¿Cómo sé si un Pokémon está o no en el hospital? Bueno, tendría que recorrer el listado de Pokémon que tiene hasta encontrar el que yo busco. ¿Sí? Pero acá no tengo ninguna función de búsqueda ni nada. Está bien, no quiero buscarlo. Quiero imprimir un listado de todos los Pokémon que hay. ¿Cómo hago? Yo tengo la cantidad y no hay nada que me devuelva la cantidad de Pokémon. Entonces, yo con esta función, hospital a cada Pokémon, puedo pasarle una función y cada Pokémon que tiene el hospital le va a aplicar esa función. ¿Sí? Entonces, yo con esta función puedo generar un listado, imprimirlo por pantalla, puedo contar cuántos Pokémon hay, puedo contar cuántos Pokémon con el nombre Pikachu tengo, puedo, no sé, puedo hacer lo que quiera, puedo hacer lo que se me cante. Puedo generar un vector dinámico nuevo con todos los Pokémon que tengan un nombre de más de 5 letras. En este caso con esta interfaz no, pero se puede complejizar un poquito, como vamos a ver con lista o con árbol, para hacerlo más útil, pero sería mucho tirarles todo eso de entrada. Así que vamos a hacer estas cosas simples nada más. ¿Sí? Pensarlo como un reduce si querés. Sí. No como un filter. Ah, si querés hacer un mapa en serio, no sé si conviene mucho en C hacer eso. Es otro estilo de programación. Pero básicamente es eso. La diferencia ¿cuál es? Nosotros generalmente lo que hacemos es modularizar el código y extraer partes de algoritmos que podemos reutilizar, ¿sí? Como funciones enteras. Con punteros a función lo que hacemos es parametrizar un algoritmo con más código. Nosotros generalmente parametrizamos un algoritmo con valores. Acá lo parametrizamos con código. ¿Por qué? Porque el for siempre es el mismo. Lo que cambia es la función. Entonces, en vez de escribir varias veces el mismo algoritmo, lo que hago es escribo una vez el algoritmo de recorrido, que es esta, y cambio el comportamiento según la función que me pasan, ¿sí? Es parametrizar esto. Claramente C no es lenguaje funcional, pero bueno, eso nos sepa bastante. O sea que la idea de pasar por el parámetro es poder tener soltura respecto de qué operaciones le aplicas a tus datos. Sí, es parametrizar tus funciones con más funciones. Parametrizar código con código. A la otra no Profe, entendí eso. Sí, tengo una pregunta, que me mareo todavía un poco con los punteros. Nosotros ahí le estamos pasando un puntero a función. Si sí. yo quiero usar esa función, como estamos haciendo en la línea 57, ¿no lo tendría que desreferenciar? Acá viene la parte difícil de punteros a función. Qué maldito como me río. Hagamos lo siguiente, ¿sí? Dejemos de lado este ejemplo, está muy lindo. Yo puedo declarar un puntero a función y puedo usarlo como cualquier otra variable, ¿sí? Yo tengo un 1, por ejemplo, por poner un nombre horrible. ¿Sí? ¿Esto qué es? Fun1 es una variable que apunta a una función que devuelve void y recibe void pointer, ¿sí? Entonces yo puedo hacer fun1 igual a... ¿Tengo alguna función de este estilo acá que reciba un void pointer y devuelva un void? Sí, es esta de acá, mostrar entero, tiene esa forma. Entonces, mostrar entero, ¿sí? Puedo hacer esa asignación. Ahí. Puedo hacer esa asignación. Es como una variable, le asigno. ¿El tipo de la derecha es igual al tipo de la izquierda? Sí. Ojo con los casteos ahí, pero no importa. O sea, el compilador se les va a quejar si hacen un casteo que no va. Bien, tengo eso. La pregunta es, che, yo quiero obtener la dirección de mostrar entero. No quiero la función, quiero el puntero a la función. Entonces debería agregarle el ampersand, ¿no? La respuesta es sí. Si querés la dirección tenés que poner el ampersand. La segunda respuesta que les voy a dar es no se peleen con la sintaxis y la tercera respuesta que les voy a dar es lo mismo. Punteros a función es una sintaxis horrible de C y le da lo mismo si le ponemos el ampersand o no, ¿sí? Ese es el primer punto. No importa poner el ampersand o no, solamente cuando son punteros a función. No le interesa, para nada. Funciona igual.
¿Esto tiene que ver con lo y que las funciones se guardaban en otra región de memoria? No, la verdad es que no. No sé por qué tomaron esta decisión, la verdad. Fue una decisión horrible, pero ya está. No importa. No, eso no es restricción de nada. Igual que el GoTo. ¿GoTo qué tiene de malo el GoTo? El GoTo no es una decisión horrible. El GoTo se usa, digamos. De hecho, hay código que usa GoTo. Hay casos válidos de uso. Son raros, pero los hay. No nos metamos en esa discusión. Generalmente no lo usamos porque no. Mostró odio al GoTo. El problema con el GoTo, yo siempre les digo lo mismo a Mariano y a Manu. Está bien, díganle que no lo usen, pero explíquenle por qué. ¿Por qué no usamos GoTo? Porque es difícil seguir el código. ¿Sí? Nada más que por eso. Si yo tengo el código estructurado de tal forma y yo sé que el flujo va de arriba para abajo, de repente con el GoTo puedo hacer que estando al final de la función vuelva arriba de todo y arbitrariamente saltar de un punto y a otro. ¿Sí? Entonces es muy difícil seguir ese código. Se hace muy difícil entender qué es lo que está pasando por momentos. Entonces por eso es que se desaconseja el GoTo. Porque la gente abusa básicamente. No es por otra cosa. No es un sacrilegio. Suele ser una mala práctica. Pero no quiere decir que en algún caso no pueda estar. Sí. En esta materia y en la facultad nunca lo van a ver. ¿Por qué? Porque se intenta que estructuren el código de tal forma que no sea necesario. La realidad es que a veces es necesario, pero es para cosas muy específicas. Ustedes no lo van a usar. Y no lo tienen que usar. Pero es básicamente eso. Volviendo a este tema. El ampersand se puede poner o se puede no poner. Es lo mismo, solo para punteros a función. La segunda parte, que es la que les molesta más, y que está bien que les moleste, digamos, no. Yo la función 1 la puedo invocar así. ¿Sí? Le puedo pasar, por ejemplo, A. Y le estoy pasando un puntero a void, un puntero a int, es lo mismo, se castea solo. Y esto funciona. Che, pero es un puntero, ¿no tenés que poner un asterisco para llamarlo? Bueno, le ponemos un asterisco. Ponemos un asterisco, no hay problema. ¿Funciona? Funciona. ¿Es necesario? No es necesario. Y hasta ahí es lo mismo. Che, el ampersand es necesario, es necesario. El asterisco es necesario, no es necesario. El problema con el asterisco es que en realidad no importa si le pones un asterisco, dos asteriscos o si le pones 25 asteriscos. Funciona exactamente igual. ¿Sí? Es lo mismo. Es una sintaxis de mierda, básicamente. No significa nada. Pueden ignorarlo. Nada. No importa. Sí, más que raro, que es porquería. No importa, chicos, no se preocupen. No lo usen. Llamen a la función y sean felices, nada más. No hace falta amargarse con esa sintaxis. Che, qué porquería, la sintaxis es re inconsistente. No importa, es inconsistente. Vos sé feliz. No pasa nada. Así que es básicamente eso. Sí. La otra pregunta que me habían hecho, creo que fue Daniel, con respecto a, ¿puedo tener vectores de estas cosas? Tranquilamente, yo puedo tener un vector de 3, ¿sí? ¿Esto qué es? Vector de funciones es un vector de punteros a función. Entonces puedo tener que fun sub 0 es esta. Y no se llama fun sub 0, le cambio el nombre. ¿Sí? Puedo asignarle algo a cada una de las posiciones. Sub 1. Sub 2. Y lo puedo usar como vector. Sí, es lo mismo, es un vector, no hay nada. Eso es lo de menos. Y funciona. O debería funcionar, por lo menos. Ahí está, sí. Imprimió el 0 de nuevo al final. Porque el 0 era lo que tenía A adentro. Así que funcionó. ¿Sí? Es eso. No sé si respondí la pregunta de Daniel. Creo que Daniel me había preguntado por los punteros. Los vectores de punteros a función. Se respondió. Metele 15 asteriscos de sonrisa. Dale de bola. No pasa nada. Bueno, ¿se entiende punteros a función? Ven que no es un tema complicado. Es fea la sintaxis. A veces se pelean. Lo más importante es que entiendan cómo se arman los punteros a función. ¿Sí? Si yo quiero tener un puntero a función a una función que devuelve bool y recibe como parámetro un, no sé, un int, un float
y un vector t, por ejemplo, pointer, quiero un puntero a eso, bueno, ¿qué nombre tiene? Pongo entre paréntesis el nombre, y le pongo un asterisco adelante, ¿sí? Entonces nombre es un puntero a función que recibe estas tres cosas y devuelve bool, ¿sí? ¿Qué me dice? No se sabe lo que es bool. Bueno, bool int. O sea, ¿está bien? ¿Alguna duda de hoy? ¿Una pregunta? Sí, no termino de entender bien para qué nos serviría usar punteros a función. ¿Querés el ejemplo más claro? Te puedo dar el ejemplo más claro. A ver si lo tengo acá. No me acuerdo si este ejemplo que agarré... A ver... Acá sí, ese ejemplo sirve. Por ejemplo, vayamos al merge sort. ¿Dónde está el merge sort? Me perdí. Clases. Que de hecho, podría no mostrarles el merge sort, podría mostrarles el otro sort. No importa. Vos acá tenés un vector, ¿sí? Y le pasás a la función merge sort. Merge sort ordena. ¿Ordena de mayor a menor o de menor a mayor? No sé. Ordena de alguna forma. La cosa es que si yo le cambio el comparador, puedo hacer que invierta, ¿sí? Comparar enteros mayor o comparar enteros menor. Es lo mismo, es un comparador que lo que hace es invertir el orden. Pero la que sí les voy a mostrar, porque lo pensé mejor y vamos a mostrarle esta. Man qsort. Qsort es una función estándar de C99, ¿sí? Si tienen dudas si la pueden usar o no, fíjense en el manual, C99. Esta en particular no la van a poder usar porque explícitamente se los prohibimos que la usen. Así que de nuevo, explícitamente les prohibimos que usen esta. ¿Por qué? Porque la idea es que trabajen ustedes, no que usen lo que ya está hecho. Pero qsort es básicamente el quicksort, ¿sí? ¿Cómo funciona este algoritmo de quicksort? El problema es el siguiente. Yo tengo un vector de enteros, ¿sí? Escribo un algoritmo de sort que ordena enteros. Yo tengo un vector de floats. Escribo un algoritmo de sort que ordena floats. Tengo que ordenar un vector de Pokémones. ¿Cómo hago? ¿Tengo que escribir otra vez el algoritmo y hacer que compare Pokémones? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo hago un sort genérico? No me acuerdo qué me preguntó. Yo lo pregunté. Víctor. ¿Cómo hago que mi algoritmo de sort sea genérico? Si yo le estoy diciendo, lo estoy haciendo para enteros, lo estoy haciendo para floats, lo estoy haciendo para Pokémon. Estoy haciendo siempre el mismo algoritmo, cambiando la parte de la comparación, ¿sí? Con una función que se pasa por parámetro. Entonces lo que yo puedo hacer es, le paso por parámetro, le paso el vector que quiero ordenar, cuántos elementos tiene, cuánto mide cada elemento, le paso una función que compara y la función que devuelve un int, me dice si es mayor el primero o mayor el segundo, recibe los dos punteros a los elementos, los compara, ¿sí? Y de forma genérica puedo tener un sort que ordena un vector de enteros, de char, de float, de Pokémones, de lo que sea. Lo único que le tengo que dar es el pedacito del algoritmo que compara las dos cosas, ¿sí? Entonces yo con esto puedo parametrizar por completo mi algoritmo y hacerlo realmente genérico. ¿Sí? Es para eso. Cuando vean el sort... Ah, bueno, no importa. Ya es tarde. Me acaba de llegar un Perdón, mensaje se de me Valen cortó por el lo... internet. ¿Cómo haces para, podés repetir eso que estabas diciendo para que tome datos genéricos? ¿Cómo haces qué cosa? ¿Que tome datos genéricos quién? Claro, o sea, tener un sort que no importa qué tipo de dato tengas, orden igual. Es lo que estamos viendo acá. El quicksort lo que hace, la función Por qsort, eso, pero se me cortó el internet. Por eso. recibe un vector genérico, te dice qué cantidad de elementos tiene y cuánto mide cada elemento, ¿sí? Porque no es lo mismo un entero que un puntero a cualquier cosa, que un float, que una estructura completa. Vos tenés una región de memoria que tiene cosas adentro, vos no sabés cuánto mide cada cosa. Te dan un void pointer, me dice, mira, acá empieza mi bloque de memoria. Igual esto lo vamos a ver en la clase de sort, olvídense, pero te pasan el puntero al bloque de memoria, te dice cuántos elementos tenés en ese bloque de memoria y te dice cuánto pesa cada uno. Por ejemplo, cada elemento que tengo es un Pokémon que tiene una estructura que mide, no sé, 150 bytes, ¿sí? Entonces el tipo sabe que cada 150 bytes
haciendo aritmética de punteros, se va desplazando cada 150 bytes y sabe que hay un Pokémon, ¿sí? Eso es completamente genérico, es un vector que puede tener cualquier cosa dentro. Ahora, ¿cómo hace para comparar uno de esos bloques de 150 bytes con el otro bloque de 150 bytes? ¿Cuál es mayor? No sé, ¿qué significa ser mayor que el otro? Para solucionar eso, lo que le pasas es una función, le pasas un puntero a función que te devuelve cuál de los dos es mayor, ¿sí? La función recibe los dos bloques de memoria que el que implementó la función de comparación sabe. Yo sé que estoy comparando hospitales o Pokémones, entonces yo sé que esos punteros que me dan son Pokémones, ¿sí? Entonces lo puedo comparar. Yo parametrizo mi función de sort para que pueda recibir un comparador, ¿sí? Entonces esa lógica, que es la única lógica que es distinta, la extraigo de mi algoritmo y se la dejo a un tercero para que la implemente. Básicamente para eso vamos a usar punteros a función, ¿sí? Bien, la parte que me olvidaba, que me está haciendo acordar Valentina muy amablemente, que cuando veo el mensaje, uy, la puta madre, me olvidé. Es que hoy teníamos Kahoot. Sí. Eh, Así que no importa, el de hoy me olvidé. El jueves que viene vamos a hacer entonces 2 Kahoots. O 3, no sé cuántos me olvidé. Sí, me olvidé. No tenemos más tiempo. Eh, Me olvidé. No pasa nada. Juntamos varios Kahoot y el jueves que viene estamos de joda todo el día. Se me pasó, recién me avisó, vale, me ofreció un mensaje, vi que me empezaron a gritar Vale y Steph y dije, ¿qué pasó? Y leí la palabrita Kahoot, dije, no, Kahoot. Bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Dudas, consultas? Yo tengo una El pregunta rápida, jueves, si pará, pará, puede. pará, pará, pará. Eso es el martes, Alejandro. Sí, decime, Joaquín. Perdón, no, pará. Si puede enfocar la parte de agregar elementos a vector que quiere screenshotearlo antes de tener que esperar que suba todo. O va a subir el código ya ahora o la clase ahora en 2 segundos, porque ¿Por qué voy a lo subirlo? necesito para el TP0. ¿Vos querés subir el TP0? Quiero terminarlo, si puede ser hoy, Pero pero si es para eso, justamente no. quería usar la parte de añadir vectores, agregar elementos a vector. Es que si es para eso, hasta me gustaría no pasártelo. Digamos, el TP0 va sin nota y la idea no es juzgarlos y decir qué tan bien o qué tan mal lo están haciendo, es poder ayudarlos. Si ustedes se copian código de algún otro lado o si utilizan, usalo si querés. Pero si vos te copias código de otro lado o usás código que ya estaba hecho, no te vamos a poder ayudar, digamos. La idea es ver cuánto entienden. Pero Ok, bueno, si bueno. sos feliz Trato de entregándolo, hacerlo no hay solo. problema. Pasa que yo me había hecho un pseudocódigo estilo Python, porque es lo que entiendo, y había escrito lista más un elemento, que era un append de toda la vida, pero bueno, ya sé que ahora acá no. Por Ujú. ende, era un poco. Lo único que me faltaba para completar era esta parte de agregar elemento y Es para que tener una IO. igualmente no hace falta esto. Si el split lo implementamos hace un ratito, lo hicimos Sí, sí, y, sí, lo vi. También vi esa parte, pero digamos, quería no, ver si no podía era, completar como el les dije, pseudocódigo. les prometí que no era tan largo y no era tan largo. De nuevo, es como decís vos, es hacer el código, es hacer el algoritmo, hacer un overview de cómo es el algoritmo. Mira, esto es así, yo busco las ocurrencias, las cuento, reservo lo que necesito porque ya sé cuántas ocurrencias hay. Listo, reservo los substrings que necesito y después uno a uno los voy copiando. ¿Sí? No era un algoritmo tan complicado. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que este TP justamente lo damos porque vemos que en el TP1 llegan y plantean los algoritmos de una forma rara. Sí. Entonces, bueno. La idea es que tengamos todos la misma base y empecemos hablando todos de lo mismo. ¿Sí? El tema de. Yo sé que en algoritmos uno ven cómo plantear algoritmos, pero también sé que estos cuatrimestres fueron muy duros. Sé que termina cuatrimestre, examen, 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 y no terminaron de dar los exámenes y empiezan otro cuatrimestre, y no tienen ese tiempo de ir procesando todo lo que aprendieron. Entonces la idea es que tengan ese tiempo de procesarlo, ese tiempo de practicarlo, que es TP0, y el TP1, que es un poquitito más, y bueno, nada. Mi flip fue bastante raro. Qué raro, Daniel. Pero vos, Daniel, programabas bastante bien. Eras bastante prolijo con lo que vi. Bueno, no importa. No importa. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran ver de código? No sé qué parte querían ver. Sí, Está bien. pregunta de vector.c. Sí.
Tiene mucho sentido tener una función de vector elementos y vector cantidad, honestamente, siendo que podemos simplemente hacer B flecha elementos, B flecha, No puedes hacer vector elementos. ¿no? No, porque en el punto H, digamos, la interfaz pública es esta. Esto es lo que ve el usuario. El usuario ve las funciones y ve que tenés un struct, un type de vector T, que dentro tiene una estructura, pero no sabes qué forma tiene. Claro, está bien. Justamente lo que queremos evitar es que hagan esas chanchadas de meter la mano dentro de la estructura. Que, dependiendo de lo que estés haciendo, está bien, pero desde el punto de vista de diseño de código no está bien, porque estás generando una dependencia y un acople de partes, y no queremos generar eso. Básicamente lo que queremos hacer, esto clase de TDA creo que es la que viene, no la otra. Lo que queremos hacer es separar el qué del cómo. Yo sé qué es lo que hace mi abstracción, que es crea un vector y le agrega elementos al vector. Estoy manteniendo una estructura con cierta forma, que es un vector, pero yo no sé adentro qué hace. Yo no sé si adentro tengo un puntero que se llama elementos y una cantidad de elementos, o si tengo un bloque que reservé y tengo una cantidad y un máximo, o si adentro en realidad es un árbol o una lista, o lo que, yo no sé lo que hay adentro y no me interesa, y esa es la parte interesante. Yo me puedo abstraer de todo eso y simplemente verlo de afuera. Ah, mira, yo tengo esta interfaz. Yo sé que si interactúo con esta interfaz, voy a estar bien siempre. Sí. ¿Está bien usarlo en el TP1? ¿Qué cosa? Sí, yo te esperaba para el final, Daniel, porque vos venías bastante bien. Sos medio miedoso vos, pero vos la tenés clara. Haceme caso. Perdón, ¿qué es un TDA? No lo vimos todavía. Tipo de dato abstracto. Tipo de dato estructurado. TDAE. Sí, no sé. ¿El martes hay clase? No. Martes es 21. Me di cuenta tarde, por eso lo agregué al calendario. Entonces el jueves que viene vendríamos recursividad o chau clase. ¿Chao clase qué? No, digo lo que íbamos a ver el martes, que no hay clase. Y el jueves se viene una clase pasada porque tenemos dos Kahoots, tenemos recursividad, el laberinto y todo eso. Así que... Veremos. Vamos a ir bastante rápido. Así que quizás el jueves no responda a tantas preguntas. Quizás. Quizás sí. Bueno. O si no, de última, la implementación del laberinto, eso lo pueden ver en YouTube, ya está hecho de trimestres pasados. Bueno, cerramos la clase. ¿Alguna otra duda, consulta, inquietud, sugerencia, cosa? ¿Nos vemos? Sí, buen fin de semana entonces. Perdón, la clase de Valkyrie el sábado, ¿a qué hora? A las 3. A las 3. En fin. Bueno, cerramos por lo menos. Buen fin de. Cerramos por lo menos la grabación. Muchas gracias, profe. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Tengan un buen fin de semana.